Y hoy vamos a estar hablando, o por lo menos espero poder llegar a expresar, una manifestación hermosa de Dios, de cómo nuestro Dios es un Dios que está cerca, es un Dios cercano a nosotros. Y sin lugar a dudas, todos nosotros estamos de acuerdo que como hijos de Dios tenemos que conocer más a Dios por medio de su palabra. Como cristianos estamos llamados a conocer a Dios en las Escrituras. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Esto es fundamental para nosotros. Es fundamental. Dice en Jeremías 9, 23 y 24, dice: así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Si en algo tenemos que alabarnos es en conocer a nuestro Dios. Ahora, como habíamos hablado hace algún tiempo, hay una diferencia lamentablemente muy marcada entre nuestra vida confesional, nuestra vida de fe, lo que confesamos y lo que realmente vivimos. Nuestra teología confesional y nuestra teología práctica a veces tiene una diferencia muy lamentable y marcada. Aquello que entendemos de Dios acá, aquello que entendemos de Dios, muchas veces dista mucho de lo que vivimos de Dios. Aquello que verdaderamente creemos es aquello que vivimos, como lo habíamos dicho también tiempo atrás, hace algunas reuniones atrás. Como nosotros reaccionamos frente a diversas circunstancias, muchas veces adversas, cómo las resolvemos, cómo las sobrellevamos. Habla un poco de la vida, de lo que realmente creemos en la fe, lo que realmente llevamos a la práctica en la fe, cómo resolvemos los problemas que nos suceden. Dios, nuestro Dios en su extraordinario amor y en su soberanía, nos permite pasar por diversas circunstancias para que todo aquello que nosotros entendemos empiece a tener sustancia. Aquello que antes era solamente un conocimiento en nuestra mente empieza a tener sustancia, empieza a tener forma. Y vamos a ver si Dios nos permite, una forma particular en la que Dios se relaciona con nosotros en diversas circunstancias, o en una circunstancia o en un tema en particular con nosotros. Vamos a hablar de un encuentro particular de un profeta muy conocido del Antiguo Testamento, es el profeta Elías. Vamos a estar yendo a Primera de Reyes, capítulo 19, y de cómo es este encuentro entre el profeta Elías y Dios. Y de cómo Dios, y esto es muy importante, y de cómo Dios no solo se preocupa en hablar al pueblo, por medio, lógicamente, de la boca de un profeta en este caso, o de un hermano o el pastor cuando comparta la congregación, sino que Dios ministra los corazones de una forma personal con cada uno de nosotros. Si bien nosotros estamos llamados a escuchar, a venir a comer de la palabra, de los buenos pastos de su palabra, Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros y Él ministra nuestros corazones de una forma personal. Leemos entonces en el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 1, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres.
y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó entonces y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo el Señor: vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Empezamos en el versículo 1. Dice que Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho hasta ese momento. Para entrar en contexto un poco, Acab era el rey en Israel. Jezabel era su esposa. Y dice que Acab había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Era el peor rey, peor que todos sus antecesores. Y Acab, su esposa, Jezabel, adoraba a Baal, y por ende él también lo hacía. Y llevó a todo el pueblo de Israel a la idolatría a Baal. Dice voy a ir tocando capítulos anteriores para ir entrando en el contexto nada más. En el capítulo 16 dice: y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que vinieron antes de él. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Ahora, por esta razón es que Elías ahora sale al encuentro de Acab y le dice lo siguiente: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No va a volver a llover acá hasta que no te arrepientas. No va a volver a llover en la tierra hasta que yo diga que vuelva. Por la idolatría que había venido por la idolatría del pueblo, de este rey, había venido una sequía en toda la región. Esta sequía duró 3 años y medio. Ya lógicamente no podían plantar, los animales no podían comer, había venido una gran hambruna en toda la región. Ahora el Señor le dice a Elías: anda a un arroyo, quédate ahí, que yo voy a enviar a cuervos que te van a llevar para que comas.
Te van a llevar carne y pan y vas a poder tomar agua de este arroyo. Te van a llevar carne y pan en la mañana y al atardecer también. Y vas a poder tomar agua de este arroyo. Lógicamente, por un tema natural, al no haber lluvia, el arroyo se secó y el Señor le habla y le dice: ahora andate a la región de Sarepta, donde va a haber una viuda que te va a sustentar a vos también. Andá y buscala y esta viuda te va a sustentar. Elías se va, obediente, y le dice a la viuda: dame de comer. Y la viuda le dice: no tengo para comer, no tengo nada para comer, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. Y esto es todo lo que tengo, lo vamos a comer con mi hijo y después de esto nos vamos a morir, nos vamos a dejar morir porque no tenemos más nada. Y Elías le dice: no te va a pasar esto, queda tranquila, conforme a la palabra del Señor, dame de comer. Y no va a faltar harina y no va a faltar aceite. Y así fue, conforme a la palabra del Señor, dice: porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, en el capítulo 17, versículo 14, dice: porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella, esta viuda, fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho a Elías. Ahora, cumplido este tiempo, Dios le habla a Elías y le dice que tiene que ir a presentarse delante de Acab, delante del rey. En este tiempo, el rey Acab estaba, uno de sus criados, que era temeroso de Dios, Abdías, sale a buscar pasto para los animales. Lo manda a buscar pasto por la región a ver si encontraba para poder darle a los animales, así no los tenían que matar, a ver si podían salvar a los animales. Y mientras que este siervo de Acab, que era temeroso de Dios, buscaba pasto, encuentra a Elías. Y le dice, lo reconoció, al instante lo reconoce. Y Elías le dice: andá y decile a tu señor que yo estoy acá. Y obviamente este siervo le dice: le voy a ir a decir y vos te vas a esconder y me van a matar. Cuando vengan y vean que vos te escondiste, me van a matar. Le dice: no, andá y decile que yo estoy acá, que yo me voy a dejar ver por él. Acab se encuentra con Elías y Acab le dice a Elías: ¿sos vos el que está turbando a Israel? Mira lo que le dice Acab: ¿sos vos el que está turbando, el que está enloqueciendo a Israel? ¿Sos vos? Imagínate la pregunta necia de este rey necio, que estaba haciendo todo mal delante de los ojos del Señor, que había hecho todo lo posible para que Dios esté airado contra él. Y Elías le responde: yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando el mandamiento del Señor y siguiendo a los Baales. Él le dice: ahora tráeme a todo el pueblo. Tráeme a todo el pueblo y tráeme 450 profetas de Baal. Y vamos a ofrecer sacrificio. Y aquel sacrificio que sea consumido por fuego, este es el Dios verdadero. Este es el Dios verdadero. Ya casi todos conocemos el devenir de la historia, pero preparan el sacrificio todos los 450 profetas de Baal, ponen la leña, traen dos toros, matan a uno, lo ponen ahí, empiezan desde las 6 de la mañana aproximadamente hasta las 12 del mediodía, y empiezan a cortarse, a golpearse, a gritar, a tocar tambores, a hacer todos los alardes que querían hacer para poder llamar la atención de este Baal, de este Dios. Lógicamente no tuvieron absolutamente ninguna respuesta. Elías les tomaba el pelo, se reía, griten más fuerte, quizá él no los escucha, quizá está durmiendo, hay que despertarlo, quizá está ocupado. Ahora, luego le toca a Elías ofrecer sacrificio. Prepara el altar con las piedras de los altares que habían estado rotos, 12 piedras, y prepara el altar, pone la leña, pone la carne, hace una zanja alrededor y le pide que echen 12 vasijas arriba de la carne, de la leña, para que se moje, quede empapado y sea aún más difícil de prender. Lo hacen así y Elías ora al Señor.
Elías ora al Señor y le dice: Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres Dios y que tú vuelves a ti los corazones de ellos. Entonces cayó fuego del cielo y se consumió toda la ofrenda, la leña, las piedras y aún el agua se evaporó, lamió el agua al fuego. Entonces Elías le dijo: agarren a estos profetas que vamos a llevarlos al río, y los degolló a los 450. Ahora, todo esto lógicamente lo pensamos hoy y decimos: qué tremendo, ¿no? Qué tremendo milagro de Dios. Vemos a Elías orar y se detiene la lluvia. Vemos a Elías orar y vuelve a llover. Vemos a Elías siendo alimentado por cuervos. Vemos a Elías siendo alimentado de una forma sobrenatural de una vasija y una bolsa que pareciera que nunca se vaciaban. Volvía a aparecer y sacaban y hacían pan y volvía a aparecer. Vio consumir, después de que él oró, vio consumir la ofrenda por una columna de fuego. Ahora, después que Elías vio todo esto, por una pequeña amenaza, porque en realidad si lo ponemos a pensar de una forma fría, es una pequeña amenaza que hizo Jezabel. Caminó y se desvió un día entero de su camino. Jezabel le dijo: mañana a esta hora que los dioses me hagan así como vos le hiciste a estos profetas, si yo no te mato, si vos no estás muerto, mañana a esta hora. Sin vuelta, nada de que capaz que te voy a hacer algo, no. Mañana a esta hora vos tenés que estar muerto. Y Elías, después de haber visto todo eso, se asustó, se desanimó y desistió y se fue. Y caminó un día de camino y dejó a su criado y fue y se acostó debajo de un árbol y se durmió. ¿Y todo esto saben por qué? Imaginemos esto: Elías sabía que tenía que hacer todo esto y él esperaba: bueno, después de esto vamos a sacar del reinado a Acab y a su mujer, y los israelitas se van a volver al Dios verdadero, van a volver a adorar a Dios. Y lógicamente estas cosas no pasaron y siguieron adorando a Baal. Y muy lejos de esto, cuando vio que Jezabel fue y enseguida lo amenazó de muerte, él no vio la respuesta que él esperaba que tenía que haber hecho Dios. Si recuerdan a Jonás, un poco también. Dios no respondió de la forma que él esperaba, o no sucedió lo que él esperaba. Entonces, yo les pregunto a ustedes, y esta es una pregunta que siendo muy honesto, me hice automáticamente cuando estaba leyendo este pasaje. ¿Esto no les parece familiar a ustedes, particularmente en su vida? Siendo honesto, no lo tienen que contestar acá. Saben que las preguntas esas no tienen que levantar la mano y contestar, pero contéstenos a usted mismo. ¿Esto no les suena familiar, esto que le pasó a Elías? Después de haber visto milagros, sanidades, sustentos milagrosos, en el momento que no tenía poder tener el sustento, ver sanidades milagrosas, por una pequeña voz me desanimo, como algo no pasa como yo quiero, no es, o no tiene el resultado que yo esperaba, me desanimo, me desaliento y me desaparezco del camino que venía llevando. Me pierdo el camino, pierdo el norte. Pierdo totalmente el norte por una pequeña amenaza. Pierdo la dirección. Ahora, Elías era un hombre igual que vos e igual que yo. No era un superhombre, no era un Superman. Era un hombre exactamente como lo dice en Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
Y la Biblia resalta esto porque realmente era un hombre común. Era un hombre con debilidades como vos y como yo. Era un hombre normal, un hombre común. Que oró fervientemente y cesó la lluvia por 3 años y medio y volvió a orar y el cielo volvió a restituir la lluvia. Era un hombre común y silvestre que tuvo miedo como podés tener vos, que se desanimó como te podés desanimar vos, que perdió el norte como lo podés perder vos, como lo puedo perder yo. Este hombre Elías, viendo que el peligro se acercaba, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a la ciudad de Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse dijo: basta ya, no doy más, no aguanto más. ¿Cuántos alguna vez dijimos eso? No aguanto más, no puedo más, no puedo más. Quiero, por favor, hace algo, Dios, porque yo no puedo más. Ya no tengo fuerza, ya no puedo caminar, ya no puedo seguir. Y le dijo: Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Elías se va desde Jezreel, perdón, me perdí. Se va desde Jezreel y camina aproximadamente 209 kilómetros. Como caminar desde acá hasta Minas, más o menos. Un disparate. Estuvo todo el día caminando, hasta que llegó debajo de un enebro y dijo: hasta acá, quédate acá, yo me voy a acostar, a echar abajo de este árbol, porque no puedo más. Y desanimado, cansado, triste, desenfocado, deprimido, se durmió. Y es un síntoma que generalmente también pasa en la depresión. Cuando las personas están deprimidas, que ya no pueden más, están cansadas, tristes, abatidas, se duermen, quieren dormir, no se quieren levantar. Y Elías se durmió. Y le dijo: basta ya. Y esto es una expresión que denota que Elías estaba totalmente desanimado y deprimido. Dice que se acostó debajo de un enebro y un ángel que el Señor envió, que ya había preparado, le dio de comer. Ahora, pensemos por un segundo esto. Elías caminó 200 kilómetros, se durmió y Dios podría haberle dicho: Elías, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué haces aquí, Elías? Ahí en ese mismo lugar no era necesario que Elías siguiera más. ¿Qué estás haciendo acá, Elías? Pero no fue así. Dios, como un Padre amoroso y un Dios cercano que se preocupa, así como se preocupó por Elías, se preocupa por vos y por mí. Lo dejó descansar. En un hombre como vos y como yo. Estaba cansado, estaba totalmente deprimido, frustrado. Quería dormir y se durmió. Y Dios lo dejó dormir, lo alimentó, lo cuidó, para que volviera a seguir su camino. Y seguramente haber sido algún superalimento que con solamente esta comida caminó 40 días por el desierto. 40 días y 40 noches, solamente con esta comida. Y le dijo el ángel por segunda vez: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8. Estamos en el capítulo 19, volví ahí. Se levantó pues y comió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí veis varias cosas que podemos sacar un apunte. Ahí se metió en una cueva, pasó la noche y vino a él palabra del Señor diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Horeb es el monte de Dios, es el monte donde Moisés apacentaba las ovejas de su suegro. Y vio una zarza, y en la zarza estaba el Señor, y de ahí le habló, en el monte Horeb. El monte Horeb, el sitio original de la revelación de Dios. Es aquí donde Dios habla a Moisés desde la zarza. Entonces, él le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces en esta cueva? Que esta cueva también, no podemos decirlo a ciencia cierta, pero recordemos cuando Moisés estaba en el monte y le pide al Señor: Señor, que tu presencia vaya con nosotros, si no, nosotros no nos movemos.
y le pide, quiero ver tu gloria, y el Señor le dice, mira, te voy a meter en esta peña, acá, y voy a taparte con mi mano, y voy a pasar y voy a hacer mi espalda. Y Él no permite que lo vea, que vea su rostro. Esto fue también en el monte Horeb. Y lógicamente este monte tenía una connotación especial en la que Dios se quería dirigir, quería hablar a su siervo. Quería hablar a su siervo. Y quizá hoy lógicamente no tenemos, porque ni siquiera sabemos a ciencia cierta dónde está situado el monte Horeb, pero el Señor nos puede llevar a cualquier cueva en la que Él nos meta para hablar con nosotros de una forma personal, porque Dios es un Dios cercano a nosotros. Y Elías le respondió al Señor cuando le pregunta, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces aquí? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos. He sentido un tremendo amor por ti, Señor. Un celo real. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas. Y mira esto, y solo yo he quedado. Y generalmente la persona cuando es apartada por la tristeza, el dolor, el desánimo, se siente sola, cree que está totalmente solo. Pero si recordamos a Abdías, el siervo de Acab, ya había sacado a 100 varones que eran profetas del Señor y los había escondido en cuevas de 50 en 50 para que no los matara Jezabel, que estaba matando a los profetas. Y por esta razón es que Elías también estaba asustado, pensando que le iba a matar a él. Y Elías dice, solo yo he quedado. Lógicamente, teniendo el relato entero, sabemos que no estaba solo. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera y ponte delante del Señor. Y he aquí que pasó un grande y poderoso viento, y el Señor no estaba en el viento, un terremoto, y el Señor no estaba en el terremoto, y un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero tras todo esto, un silbo apacible, un sonido del silencio, un silencio absoluto. Ahora, todas estas manifestaciones que en otro momento fueron la presencia de Dios, que Elías lo pudo ver, que Moisés lo pudo ver, fuego, terremoto, quebrando las peñas. Esto fue solamente la antesala de la presencia de Dios. Era como que Dios iba caminando acá y allá adelante y todo se estaba destrozando. Y después que pasó todo esto, ese silbo apacible, fue donde estaba su presencia. Y cuando Elías escuchó este silbo apacible, este silencio absoluto, él salió, se cubrió con su manto y salió. Y el Señor le vuelve a hablar y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Y él le vuelve a responder, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a los profetas, pero solo yo he quedado y me buscan para matarme. Él pensaba que era la única Coca-Cola del desierto, que era el único que quedaba. Y habían más profetas, y bueno, al final del relato vemos cómo el Señor había dejado 7.000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal y que no habían besado su estatua. Ahora, después de esto, después que Dios habla con Elías, automáticamente lo vuelve a meter en el camino. Y dice, ahora andate por donde viniste. Andate por el mismo camino que viniste. Y vas a ir y vas a ungir a Jehú como rey de Israel, a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, a Eliseo vas a ungir y va a quedar como profeta en tu lugar. Como profeta en tu lugar. Y el versículo 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. La cosa no era como Elías había pensado. Él no estaba solo. Él estaba desenfocado, él tuvo miedo, como podés tener vos, como puedo tener yo, se desorientó. Pero eso es normal para un hombre totalmente común como Elías y como vos y como yo. Ahora, Elías estaba acostumbrado a ver todo esto, este fuego, este terremoto. Vimos como el milagro tremendo por el que Dios lo sustentó y cómo Dios consumió las ofrendas con fuego. Ahora,
Dios se muestra en este silbo apacible. ¿Y por qué Dios se muestra en este silbo apacible? Porque era exactamente lo que un hombre deprimido, desenfocado, triste, necesitaba. Él necesitaba a un Dios que hace un momento estaba hablando al pueblo, pero ahora le estaba hablando a él. Un Dios que lo alimentó para que pudiera seguir el camino, para que no muriera en el desierto. Un Dios que se preocupó, que lo dejó descansar. Un Dios que lo dejó dormir en la cueva y que se acercó a él y que lo volvió a direccionar y a encaminar. Dios se manifestó en este silbo apacible porque Dios quería hablar de esta forma con Elías. Dios no lo fue a reprender, Dios no lo fue a meter un rezongo duro a Elías. Dios ya sabía que estaba haciendo ahí Elías. Dios ya sabía la condición de Elías, pero Elías no sabía su condición. Él necesitaba ver su condición en este momento. Ahora Dios muestra que el silencio divino no significa inactividad divina. No significa que Dios no esté trabajando en el silencio. Dios aún trabaja en medio del silencio, en medio de la cueva. Cuando nosotros estamos en esa cueva, Dios sigue trabajando. Dios está trabajando. Aunque no lo veamos, aunque no lo escuchemos, Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando en nosotros. Dios es un Dios cercano. Dios está cercano a nosotros. Dios sabe cómo trabajar en cada uno de nosotros. Sabe cómo trabajar, cómo hablar con cada uno de sus hijos. En qué momento y de qué forma, circunstancia interactuar con nosotros. Dios lo sabe. Él sabe cómo hablarnos, de qué manera, en qué momento. El desánimo nos hace perder la dirección. Nos hace pensar que estamos solos. Nos hace creer que no podemos seguir. Nos hace creer que ya no tenemos la salida. Que somos los únicos en esta situación. Y muchas veces tenemos que gritar y gritamos ese basta ya. Ya no puedo más. Ya no puedo más, matame, Señor. Yo no sé si ustedes alguna vez lo han hecho. Si les ha pasado y llegado a estar contra la espada y la pared, de tal forma que decir, Señor, ya no aguanto más. De verdad, prefiero partir contigo, Señor. Prefiero partir a quedarme acá, a seguir sufriendo, a seguir pasando, a peleando contra lo que sea. Basta ya. Dios usa aún las circunstancias en las que estamos viviendo para acercarse a nosotros y buscarnos en esa cueva en la que muchas veces estamos, en la que muchas veces nos metemos. Y quizá hoy nosotros estamos pasando algún lugar, estamos escondidos, estamos en esta cueva y no encontramos salida, no sabemos cómo seguir, no encontramos la vuelta, no sabemos cómo caminar. Pero nosotros tenemos una luz. Solo tenemos a Jesús. Solo tenemos a Cristo. No sabemos dónde huir, dónde ir. Tenemos la cruz de Cristo. Ni necesitamos ir a Él. La Biblia es clara donde dice, acérquense a mí, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Es imperativo, acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Nosotros huimos de Dios, huimos a la cueva cuando nos asustamos, cuando nos desenfocamos. Ahora, lógicamente no vas a escuchar esta voz, no, a no ser que te llames Elías, ¿verdad? Pero que Dios pueda encontrarnos hoy y pueda preguntarnos al corazón verdaderamente, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué haces acá? Que pueda direccionarnos de nuevo en el camino y ponernos el propósito. Hoy hablábamos al comienzo del gozo, es verdad. Nosotros estamos gozosos de que Cristo nos salvó. Nosotros estamos felices de que Cristo nos salvó, de que Cristo nos perdonó. Le venimos a alabarle y es real. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente, pero muchas veces lo podemos perder. Se puede perder, perdemos el gozo por causa del error, del pecado, por causa del miedo, del temor, por causa de tantas cosas. Porque somos hombres iguales que Elías, pecadores. Y necesitamos que muchas veces Dios nos pregunte, ¿qué estás haciendo acá? Pará, reflexioná. ¿Qué estás haciendo acá? Tenés que volver a recapitular las cosas, tenés que volver a mirar hacia adelante y tenés que ver
que no sos el único que está pasando las situaciones que puedas estar pasando. Que no sos el único. Que no sos el que más está sufriendo. Porque a veces tenemos ese de pobrecito de mí, que yo estoy tan mal, estoy sufriendo tanto y la estoy pasando tan mal. No, mi hermano. Eso es horrible. Hay cientos de hermanos que incluso la pueden estar pasando peor que nosotros. Nunca estamos solos en el sufrimiento, o no deberíamos estar solos en el sufrimiento. Necesitamos encontrar y entender que hay personas que no han doblado sus rodillas ante Baal y que también están peleando la misma batalla que estamos peleando los que estamos peleando batallas. Que espero que todo cristiano de alguna forma u otra esté peleando algún tipo de batalla. Si no es física, es mental, de alguna forma está peleando una batalla. Porque Dios siempre nos está llamando a vivir en su palabra. Lo cantamos, lo oramos, lo predicamos, pero Dios siempre nos está llamando a vivir en su palabra. Y vivir en su palabra nos cuesta. Nos cuesta afuera, pero también nos cuesta adentro. Vivir en su palabra. Actuar como Cristo nos demanda que actuemos en su palabra. En su palabra. Así que mi hermano, si yo pudiera ser de alguna forma una voz profética de Dios, no soy un profeta, quédense tranquilos, no estoy hablando de eso. Pero podría preguntarte, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué haces en ese lugar? ¿Qué estás haciendo en ese lugar? ¿Ya comiste? ¿Estás saciado? ¿Descansaste? Bueno, ahora tenés que volver por donde viniste. Volver por donde viniste. Y tenés que volver a retomar la tarea donde Dios te dejó. Seguí adelante. Seguí andando. Si perdiste el norte, volvé atrás y seguí andando. Porque Cristo nos llama a eso. Nosotros nos podemos desviar kilómetros de distancia del llamado, de la voluntad de Dios, pero Dios nos vuelve a decir hoy, ¿qué haces acá? Volvete al camino, volvé para atrás y seguí donde dejaste, ahí retomalo. Ahí donde no querés pasar, donde estás haciéndole la moña para no pasar, ahí volvé ahí, y hasta que no termines con eso, hasta que no vuelvas ahí, la cosa no va a mejorar. Hay que volver ahí, volver atrás. No, ya está, ya te desviaste, ya te equivocaste, ya le erraste, hiciste todo lo que a vos te parecía y diste todas las vueltas en la palabra de Dios para creer que lo que estábamos haciendo estaba bien, pero no. Ahora Dios te dice, no. Vos solito te metiste en la cueva, vos solito caminaste hasta acá, ahora vos solito salís de la cueva, caminás hasta acá, yo voy contigo. Solito me refiero físicamente. Yo voy contigo, vamos hasta acá, te quedas acá, bueno, ahora acá vamos a volver a caminar. Vamos de nuevo. Y vamos a seguir como Elías ungió a estos reyes y a Eliseo. Y Dios le mostró que había 7.000 hombres, al igual que él, que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Así que mis hermanos, el Señor es un Dios cercano, es un Dios que está cerca de nosotros. Él está cerca de nosotros, Él se preocupa por nuestro corazón, Él se preocupa por cómo estamos pasando, Él no está lejos. Muchas veces cuando estamos pasando estas circunstancias parece que estamos solos, parece que Dios no está, parece que no nos escucha, parece que no lo podemos ver, pero Él está ahí. Él nos acompaña en el dolor, Él nos acompaña en la tristeza, Él nos acompaña, Él está ahí. Él está en silencio muchas veces, Él está en silencio. Pero el silencio de Dios no quiere decir inactividad de Dios. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando en nuestros corazones, Dios sigue siendo Dios en el silencio. Sí, mis hermanos,